Amados hijos y hermanos en Cristo, vivimos tiempos en los que el alma humana, muchas veces silenciosamente, busca consuelo, busca sentido, busca a Dios, no siempre con palabras, ni siquiera con oraciones conscientes. A veces basta con un suspiro, una paz sin explicación, o una lágrima que no brota del dolor, sino de una presencia. ¿Y cómo podemos saber verdaderamente si estamos caminando hacia Él? No estoy aquí para juzgar, ni para señalar. Estoy con ustedes como pastor, como servidor del Evangelio, para ofrecer un momento de recogimiento en medio del bullicio del mundo. Les hablo con el corazón, como quien también ha sido tocado por la misericordia de Dios y conoce la fragilidad humana. Muchos se preguntan, ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy viviendo una fe auténtica o solo cumpliendo ritos? Estas preguntas no son señal de falta de fe. Son, en verdad, un signo claro de que el alma tiene sed. Y quien tiene sed ya ha sentido el llamado del agua viva. El alma inquieta que busca ya está bajo la mirada amorosa del Padre. Él nunca se deja ganar en generosidad. Y si tú, que me escuchas, sientes ese anhelo, esa nostalgia del cielo, ya estás caminando hacia Él. En este mensaje quiero compartir 7 señales, no como normas impuestas, sino como luces suaves que Dios enciende para que sus hijos reconozcan su cercanía. Son señales que quizás ya han florecido en tu vida, silenciosamente, sin que tú mismo lo supieras. ¿Has experimentado paz en medio del sufrimiento? ¿Te nace el deseo de orar, incluso sin palabras? ¿Evitas la mentira con mayor celo que antes? ¿Has sentido que el perdón brota donde antes había rencor? ¿Encuentras belleza en lo cotidiano y humilde? ¿Recibes palabras o personas en el momento justo, como si el cielo te las enviara? Estas cosas, sencillas pero profundas, son signos, son huellas del Espíritu Santo obrando dentro de ti. No para hacerte sentir superior, sino para recordarte que no estás solo, que Dios camina contigo. Cristo, en el camino a Emaús, no se reveló con grandes milagros, sino con presencia, con escucha, con la palabra y finalmente, con el pan. Así también este video quiere ser para ti. Una presencia, una escucha, una palabra que consuele y oriente. Quisiera invitarte a no temer esta búsqueda. No temas al silencio, porque es en el silencio donde Dios suele hablar más claro. Es cuando el mundo calla, que el alma escucha al Creador. Quien está cerca de Dios no siempre lo sabe, pero esa brisa suave que sientes es más fuerte que cualquier tormenta. Y si al final este mensaje ha sido luz en tu camino, te invito a compartirlo con otros que necesiten consuelo. Dale tu me gusta para que más corazones lo encuentren y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir caminando juntos en esta peregrinación de la fe. Ahora, hijos míos, comencemos este recorrido con serenidad y esperanza. Porque donde 2 o más nos reunimos en su nombre, allí está Él, y allí estamos más cerca del cielo. Hijos míos, hay una paz que el mundo no puede dar. Y esa paz, cuando llega al alma, no depende de circunstancias favorables, ni de la ausencia de problemas. Es una paz que brota desde lo profundo, como un manantial invisible que no cesa, aunque todo alrededor se derrumbe. La primera señal de que estamos cerca de Dios no es la perfección, ni la ausencia de lucha, sino la paz interior que perdura incluso en medio del caos. Esa serenidad silenciosa pero firme es la huella de un corazón que ha aprendido a confiar. Recordemos las palabras del Señor a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da. No es una paz superficial, no es una calma de apariencia. Es la paz del alma reconciliada con su Creador, incluso cuando la vida golpea sin misericordia. Pienso en San Pablo, prisionero, encadenado, y sin embargo escribiendo cartas llenas de gozo y esperanza. ¿Qué clase de fuerza puede llevar a un hombre a cantar himnos en la cárcel, a bendecir mientras sangra? Solo la cercanía con Dios puede producir tal paz. No es humana, es divina. Tal vez tú, que me escuchas, estás viviendo un momento difícil. Tal vez has perdido a alguien, o enfrentas un diagnóstico, o el desempleo te inquieta, o la soledad te pesa. Pero sí, a pesar de todo, hay en ti una extraña tranquilidad. Si sientes que hay algo, o mejor dicho, alguien, que te sostiene, esa es la primera señal, porque donde habita Dios no hay confusión. El mundo ofrece escapes, distracciones, alivios temporales, pero el alma que conoce la paz de Dios ya no busca anestesias, porque esa paz no anestesia, transforma, no evade la realidad, sino que la ilumina. Y entonces uno puede llorar, sí, pero llorar con sentido. Puede sufrir, pero con una esperanza que no defrauda. No confundas la paz de Dios con una emoción.
no es euforia, no es entusiasmo pasajero. Es más bien una raíz profunda, una certeza interior, una roca sobre la que puedes descansar incluso cuando el viento sopla con fuerza. Quizás no tengas respuestas, quizás la prueba aún no ha terminado, pero si puedes respirar hondo, cerrar los ojos y sentir que no estás solo, que estás sostenido, entonces ya conoces algo del cielo. Miremos también a la Virgen María. Ella, en medio de la incertidumbre del anuncio en la huida a Egipto al pie de la cruz, conservó en su corazón una paz profunda. Su sí a Dios no la libró del dolor, pero le dio una fortaleza serena. Esa es la paz que buscamos. Hoy, te invito a examinar tu vida. No busques paz en la ausencia de problemas. Busca esa paz en tu interior. Pregúntate, ¿estoy en guerra conmigo mismo? ¿Estoy en conflicto constante con los demás? ¿O hay dentro de mí una región donde reina la calma, aunque todo fuera se agite? Si esa región existe, aunque sea pequeña, cuídala, es sagrada, allí habita Dios. Y si no la encuentras, pídesela al Señor con humildad. Él no niega su paz a quien la desea sinceramente. La cercanía con Dios no se mide por cuán fácil va nuestra vida, sino por la paz con la que enfrentamos lo difícil. Por eso, esta es la primera señal. Porque la paz no es solo un fruto, es una promesa cumplida. Quisiera compartir también una historia sencilla, pero profundamente reveladora. Una vez, durante una visita pastoral, conocí a una mujer anciana, ciega desde joven, viuda desde hacía décadas y con sus hijos ya lejos. Su vida, según muchos, era una suma de pérdidas. Pero al hablar con ella, sentí que estaba en Tierra Santa. Me dijo, «Padre, mi vida está llena de dolor, pero nunca me ha faltado la paz. El Señor siempre ha estado conmigo». Y lo dijo con una sonrisa que iluminaba más que cualquier candelabro. Aquella mujer no tenía comodidades, no tenía compañía diaria, ni siquiera veía la luz del día, pero tenía paz. Y su paz era testimonio de que Dios no se deja vencer en fidelidad cuando uno le abre el corazón. No se trata de una vida perfecta, sino de una vida habitada. Hoy, en medio de esta sociedad apresurada, donde todo se mide por resultados, por productividad, por éxito visible, la paz interior es casi un milagro, pero no es inaccesible. Está al alcance del alma humilde, del que acepta sus límites, del que se deja amar por Dios. Dios no nos promete una vida sin tempestades, pero sí nos promete estar en la barca con nosotros. Como en aquel evangelio donde los discípulos gritan, angustiados por la tormenta, mientras Jesús duerme, ¿no te importa que perezcamos?, le reclaman. Y él con calma se levanta, ordena al viento que se calme y pregunta, ¿dónde está su fe? Esa escena se repite hoy. Nosotros ante nuestras tormentas gritamos, y él con una paz que no comprende este mundo nos recuerda, estoy contigo. Si confiamos en su presencia, aunque el viento no se detenga de inmediato, nuestra alma sí encontrará descanso. Hermanos, no subestimen el valor de esta señal. La paz interior es uno de los frutos más preciosos del Espíritu Santo. Es la evidencia de que no caminamos solos, de que nuestras lágrimas son recogidas, de que incluso en la oscuridad hay una luz que guía. Si tienes paz, aunque no tengas todas las respuestas, agradece. Y si no la tienes, no te desalientes. Pide, busca, permanece. Porque el Señor, que conoce tu corazón, no se olvida de ti. Y llegará un día, quizás cuando menos lo esperes, en que sentirás dentro de ti esa calma suave que no se explica, pero que se reconoce como divina. Y ese día, hijo mío, sabrás sin dudarlo. Dios está contigo, hijos muy queridos. La segunda señal que revela la cercanía con Dios es el deseo, cada vez más profundo, de orar y de estar en comunión con Él. No se trata de una obligación impuesta desde fuera ni de un acto rutinario. Es un anhelo que nace del corazón, como cuando uno extraña a quien ama. El alma que ha probado la dulzura de la presencia divina no puede conformarse con distracciones. Quiere volver a casa, quiere hablar con su Padre. A veces, este deseo no se manifiesta con palabras elocuentes ni largas oraciones. A menudo es un suspiro, un pensamiento elevado, una necesidad de estar en silencio ante el sagrario, o simplemente un impulso a mirar al cielo con ternura. La oración verdadera no siempre se ve, pero siempre transforma. Cuando Dios se hace cercano, no buscamos rezar por deber, sino por amor. Como quien desea estar junto a alguien querido, aunque no se diga nada, la cercanía con Dios despierta esta hambre, esta sed que no se sacia con nada más. Recuerdo a un joven seminarista, silencioso y humilde, que pasaba largos ratos en la capilla sin moverse, sin libro alguno. Un día le pregunté, ¿qué haces tanto tiempo allí? Me respondió, nada, solo estoy con él.
y eso me basta. Esa respuesta me quedó grabada, porque revela el corazón de quien ha encontrado su centro. Orar no es siempre sentir. A veces, es simplemente permanecer con fidelidad, incluso cuando el alma está seca. El deseo profundo de oración no se mide por lo que sentimos, sino por esa decisión constante de volver una y otra vez al encuentro. Y no solo se manifiesta en el tiempo de oración personal. Quien está cerca de Dios también anhela los sacramentos. La Eucaristía ya no es una costumbre, se convierte en necesidad. La confesión ya no es un trámite, es encuentro con la misericordia. Y la palabra de Dios ya no es solo un texto, se convierte en alimento. Cuando estamos cerca del Señor buscamos los medios que nos unen a Él. Así como el enamorado desea la voz de la persona amada, el alma que ama a Dios busca su voz en la Escritura, en la liturgia, en el silencio del corazón. Este deseo de comunión va más allá de lo individual. Quien reza profundamente también comienza a sentir amor por la Iglesia, por los demás. Ya no oramos solo por nosotros, oramos por todos. El corazón se ensancha. La oración se vuelve intercesión, súplica, alabanza, gratitud. Hoy el mundo nos ofrece 1000 distracciones, pero sí, en medio de ellas surge en ti la necesidad de desconectarte para buscar a Dios. Si sientes que algo te falta cuando no oras, si experimentas consuelo al entrar en una iglesia vacía, esa es una señal clara. Tu alma tiene sed del Dios vivo. Muchos santos no comenzaron su camino con visiones ni revelaciones. Comenzaron con un suspiro, con un momento de luz en la oscuridad, con una oración sencilla, dicha con sinceridad. Y desde allí, el Señor fue tomando el timón. Tal vez no sepas rezar bien, tal vez tus palabras sean torpes, pero si hay en ti un deseo sincero de encontrarte con Dios, eso basta. Él mismo enseñará a tu corazón a hablar y también a escuchar. No dejes que el ruido del mundo apague esa voz interior. Cultiva ese deseo, protégelo. Es sagrado porque cada vez que buscas al Señor, Él ya te estaba buscando primero. Recuerdo también el testimonio de una madre de familia que entre el trabajo, los hijos y las responsabilidades diarias apenas tenía unos minutos de calma al final del día. Me confesó que, aún agotada, sentía la necesidad de arrodillarse junto a su cama, aunque fuera por unos instantes, y decir: «Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero no quiero acabar este día sin ti». Esa breve oración, nacida desde el amor y la entrega, era para ella su alimento espiritual. Y me decía: «Si no oro, siento que algo dentro de mí se seca». Así obra la gracia. No exige grandes gestos, pero transforma a los pequeños. Cuando el alma empieza a preferir un momento con Dios por encima del entretenimiento, del ruido, del descanso mismo, es porque ha sido tocada por una fuerza mayor, y esa fuerza, hijos míos, no es otra que el Espíritu Santo. Él es quien enciende en nosotros el deseo de Dios. No es mérito nuestro, es don. Pero es un don que debemos cuidar, porque así como una vela se protege del viento, así debe protegerse la llama del deseo de oración en medio de tantas voces que intentan apagarla. Es hermoso ver cómo, cuando este deseo florece, transforma también la vida cotidiana. La persona que ora con sinceridad comienza a vivir de otro modo. Se vuelve más paciente, más compasiva, más abierta al dolor ajeno, porque la oración no nos encierra, nos abre. El deseo de comunión con Dios nos lleva a querer también la comunión con los hermanos. Deja de tener sentido la vida cristiana individualista. Queremos compartir, perdonar, construir, y esa es otra señal de autenticidad, cuando la oración me convierte en mejor prójimo. Si descubres que, sin que nadie te lo exija, buscas a Dios, hablas con Él en medio del día, suspiras por estar en su presencia, entonces no lo dudes. Estás cerca de Él, porque nadie puede decir: «Quiero orar», si el Señor no lo ha sembrado antes en su corazón. Y si no sientes ese deseo ahora, no te culpes, pídeselo al Señor, dile: «Quiero querer orar». A veces, ese pequeño acto de sinceridad abre puertas que antes estaban cerradas. Y poco a poco, como el amanecer que se insinúa en el horizonte, el deseo renace, el alma que desea a Dios ya ha sido visitada por Él. Y esa visita es una promesa, no será en vano, porque quien busca, encuentra. Y quien desea al Señor con pureza, ya lo está tocando. Queridos hijos en Cristo, hay una virtud que brilla con especial fulgor en las almas que caminan cerca de Dios, y esa es la humildad, pero no la humildad fingida, ni la que se repite en frases hechas, ni la que disfraza el orgullo con apariencia de modestia. Hablamos aquí de la humildad verdadera,
aquella que nace del reconocimiento sereno y profundo de quienes somos ante Dios, amados, frágiles, llamados. La tercera señal de la cercanía con el Señor es precisamente ese crecimiento silencioso de la humildad. Una humildad que no se grita, ni se presume, ni busca ser notada, es una humildad que se vive. Cuando estamos cerca de Dios, dejamos de sentir la necesidad de ser los primeros, de tener siempre la razón, de defender nuestra imagen. Aprendemos a descender, a hacernos pequeños, no por miedo, sino por amor. Descubrimos que la grandeza no está en imponerse, sino en servir, que la sabiduría no se mide por cuántos nos siguen, sino por cuántos somos capaces de escuchar y aprender. En la vida de Jesús vemos esta humildad reflejada constantemente. Nació en la pobreza, se rodeó de los sencillos, lavó los pies de sus discípulos, y en el momento más alto de su entrega no se defendió. La humildad de Dios es escándalo para el mundo, pero es salvación para nosotros. Una persona que está cerca de Dios comienza a experimentar un cambio sutil pero profundo. Ya no le cuesta tanto pedir perdón, ya no se ofende con facilidad, no se siente menos por reconocer que se ha equivocado, porque su identidad no está en su éxito, sino en su relación con el Padre. La humildad auténtica no se autodesprecia, no dice, no valgo nada. Al contrario, sabe que vale mucho, pero no por méritos propios, sino porque ha sido creada por amor y redimida por la sangre de Cristo. No se compara con los demás, porque ha entendido que cada alma tiene su camino. Recuerdo a un obispo ya anciano que en sus últimos años perdió gran parte de sus capacidades. Ya no podía hablar con claridad ni caminar con firmeza, pero su mirada seguía llena de luz. Un día, al verlo tan debilitado, le pregunté cómo se sentía. Me respondió, me siento como un niño otra vez, en brazos de Dios. No tengo nada que ofrecer y, sin embargo, me siento amado como nunca. Eso es humildad. Saber que todo es gracia cuando uno está cerca del Señor, desaparece la necesidad de demostrar, se vive con sencillez, se actúa sin buscar aplausos y se comprende que la mirada de Dios es suficiente. La humildad auténtica también se reconoce en cómo tratamos a los demás. Una persona humilde no juzga con dureza, porque ha aprendido a mirar con misericordia. No se impacienta con las debilidades ajenas, porque conoce las propias. Y no se cree mejor, porque sabe que todo lo bueno que hay en ella viene de Dios. Si descubres que en ti está creciendo esta forma de ser, si te resulta cada vez más natural ceder la palabra, escuchar, disculparte, reconocer tus errores sin perder la paz, entonces estás viviendo una señal clara de que el Espíritu Santo obra en ti. Pero si, por el contrario, te das cuenta de que te cuesta ser humilde, no te inquietes. La humildad no se alcanza por esfuerzo voluntarista, sino por cercanía con Cristo. Estar con Él, contemplar su mansedumbre, dejarse amar incluso en la propia miseria, eso, poco a poco, va transformando el corazón. Y si alguna vez, en medio de tus luchas, logras decir de corazón, Señor, sin ti no puedo, entonces ya estás caminando en humildad, porque esa frase dicha con verdad abre la puerta al auxilio divino. Hay también una humildad que se manifiesta en el modo en que uno acepta los límites, el paso del tiempo, los fracasos. Quien está unido a Dios no lucha contra su propia pequeñez, sino que la abraza con paz. Acepta que no lo sabe todo, que no puede con todo, que a veces necesita ayuda. Y pedir ayuda ya no le resulta humillante, sino natural, porque el alma que se sabe hija se sabe necesitada, y lo expresa sin temor. En el mundo actual, donde se exalta la autosuficiencia, donde todo impulsa a sobresalir, la humildad parece una debilidad. Pero ante Dios, la humildad es una fuerza escondida, es el terreno fértil donde germina la gracia. Él no se impone en corazones llenos de sí mismos, Él se inclina y mora en quienes lo reconocen como fuente. Me conmueve cada vez que veo a personas mayores que después de una vida larga siguen confesando con sencillez sus faltas, que siguen acudiendo a misa con devoción, que oran por sus familias sin esperar reconocimiento. Esa humildad cotidiana, silenciosa, fiel, es más poderosa que cualquier discurso. También en la juventud se ve esta señal. Hay jóvenes que, a pesar de vivir en un mundo de apariencias, buscan vivir con autenticidad. No compiten, no presumen, no necesitan brillar, son amables, trabajan en silencio y su sola presencia transmite paz. La humildad se reconoce en el espíritu, no en las palabras. La verdadera humildad, hijos míos, nos hace libres. Nos libera de la necesidad de aprobación, del temor al juicio.
del orgullo que nos aísla. Nos permite reírnos de nosotros mismos, acoger la corrección, comenzar de nuevo sin amargura. Y si alguna vez sientes que has perdido la humildad, que el orgullo te ha ganado terreno, no te desesperes. La humildad siempre puede renacer. A menudo lo hace a través del sufrimiento, de las caídas, de los momentos en que no queda más que volver los ojos al cielo y decir, «Ten piedad de mí». Esa oración sencilla, dicha con el corazón, es el principio de todo camino espiritual serio, porque sin humildad no hay conversión, y sin conversión no hay santidad. El alma humilde es tierra buena. En ella florecen la paz, la gratitud, la paciencia, la compasión, y donde estas virtudes crecen, allí está Dios. Hijos amadísimos, perdonar no es fácil. Nadie que haya sido herido profundamente puede negar el peso que deja el dolor. A veces la herida es tan honda que ni siquiera se puede nombrar sin que arda. Y sin embargo, cuando estamos verdaderamente cerca de Dios, algo comienza a cambiar en lo profundo del alma. Aparece una posibilidad inesperada, la capacidad de perdonar lo que parecía imposible. La cuarta señal de que el Señor está obrando en nuestro interior es precisamente esta apertura del corazón al perdón, no como una renuncia débil ni como una negación del mal, sino como una entrega confiada de la justicia a las manos de Dios. El perdón cristiano no olvida, no borra lo que pasó, pero transforma la memoria, libera del odio y sana la herida. Perdonar no es justificar al otro, es soltar el peso, es decirle a Dios, ya no quiero cargar con esto, toma tú lo que yo no puedo sostener. Muchos creen que perdonar es signo de debilidad, pero en realidad es la mayor de las fuerzas, porque se necesita valentía para mirar al ofensor y no devolverle lo mismo. Se necesita fe para dejar el juicio en manos del cielo. Quien ha sido tocado por la misericordia de Dios comienza a desear que otros también la experimenten. El alma que ha sido perdonada ya no quiere venganza, quiere reconciliación. Y eso no nace del esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu. He conocido personas que han perdonado cosas que a los ojos del mundo serían imperdonables, traiciones, abusos, abandonos. ¿Cómo es posible tal cosa? Solo con Dios. Porque en lo humano, el resentimiento es más natural que la misericordia. Pero en lo divino, el amor es más fuerte que la muerte. Una mujer una vez me compartió que, tras años de sufrimiento, logró perdonar a quien había destruido su familia. Me dijo, no fue de un día para otro. Lloré, grité, dudé, pero un día, mientras oraba, sentí que ya no tenía miedo. Y cuando me di cuenta de que deseaba el bien de esa persona, supe que había perdonado. Ese testimonio vale más que 1000 teorías, porque muestra que el perdón es una gracia. Perdonar no es olvidar lo que duele, es mirar la herida con los ojos de Dios y descubrir que puede florecer allí donde parecía imposible. La cercanía con Dios no borra automáticamente el dolor, pero lo transforma. Uno puede seguir recordando, pero ya sin rencor. Puede seguir reconociendo el daño, pero ya sin deseo de venganza. Porque cuando el amor de Dios entra en el corazón, expulsa poco a poco el veneno que el odio deja. Recordemos también al Señor en la cruz, herido, traicionado, abandonado, y sin embargo sus palabras no fueron de condena, sino de intercesión. Padre, perdónalos. Esa es la cumbre del amor. Y cuando el alma humana comienza a imitar ese gesto, aunque sea de forma imperfecta, está participando de la santidad misma de Dios. Perdonar no es algo que uno hace una sola vez. A veces hay que volver a perdonar, volver a soltar, volver a confiar en la misericordia divina. El proceso puede ser lento, con retrocesos, pero lo importante es no cerrarse, no endurecer el corazón. He visto muchas veces cómo el perdón verdadero cambia rostros, aligera cuerpos, devuelve la alegría. Personas que vivieron años cargando resentimientos y que al entregarlos vuelven a respirar, a reír, a dormir en paz. No es magia, es gracia. Y si tú, que estás escuchando esto, sabes que hay en tu vida a alguien a quien aún no has podido perdonar, no te desesperes. No se trata de forzar un sentimiento, se trata de abrir una rendija en el alma y decirle al Señor, quiero perdonar pero no puedo, ayúdame. Esa oración, dicha con verdad, es el primer paso, y el cielo entero la escucha. El perdón no siempre termina en reconciliación exterior. A veces, por saludo o por justicia, no se puede volver a tener relación con quien nos ha herido. Pero eso no impide que el corazón sea libre, porque perdonar no significa permitir el abuso, sino liberarse del poder que esa herida tenía sobre nosotros. También está el perdón hacia uno mismo.
Muchos llevan sobre sí culpas del pasado, errores que los persiguen, pero si Dios ya ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? La humildad consiste también en aceptar el perdón de Dios, en dejar que su misericordia nos lave. Hay personas que viven atrapadas no porque otros no las perdonan, sino porque no se perdonan a sí mismas. Y esa herida también puede sanar cuando nos acercamos a Dios y dejamos que su mirada de amor nos devuelva la dignidad. Si alguna vez has logrado perdonar, aunque fuera un poco, aunque fuera con lágrimas, aunque fuera después de mucho tiempo, agradece, porque esa gracia es una señal preciosa de que Dios vive en ti. Y si todavía no lo has logrado, no te condenes. El hecho de que quieras perdonar ya es un signo de que Dios está obrando en ti. La dureza del corazón no se rompe de golpe. A veces, el Señor trabaja en silencio, como el alfarero que da forma con paciencia. No temas si aún sientes rabia. Entrégasela a Dios. Dile: Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que siento. Él no rechaza el corazón herido. Él no se escandaliza de nuestro dolor. Él entra justo ahí donde duele y desde ahí comienza a sanar. Cuando alguien es capaz de perdonar lo imperdonable, no por debilidad, sino por amor, esa persona está caminando muy cerca de Cristo, porque está amando como Él ama. Porque ha entendido que la cruz no fue un castigo, sino una ofrenda. El alma que perdona experimenta una libertad nueva. Deja de vivir mirando hacia atrás. Comienza a mirar hacia adelante, hacia la vida, hacia la paz. Y esa paz, hijos míos, es uno de los frutos más dulces de la presencia de Dios. Si has llegado a este punto del camino, si has experimentado el perdón o has dado pasos hacia Él, agradece. Estás siendo moldeado por la misericordia. Y eso es un signo claro de que Dios habita en tu corazón, hijos amados del Señor. Hay una transformación silenciosa pero profunda que se da en el alma cuando Dios comienza a habitar en ella. Es como una brisa suave que cambia el rumbo sin hacer ruido. Una señal clara de esta transformación es el deseo de servir sin esperar reconocimiento, sin buscar aplausos, sin hacer del bien una vitrina. La quinta señal de cercanía con Dios es precisamente esa inclinación interior, espontánea y serena a ponerse al servicio de los demás. No como un acto heroico, ni como una estrategia para ser visto, sino como expresión natural del amor. Cuando uno está cerca de Dios, se vuelve más sensible al sufrimiento ajeno. Comienza a notar lo que antes pasaba desapercibido. La tristeza en una mirada, el cansancio en un gesto, la necesidad en el silencio. Y nace entonces una respuesta humilde. ¿Qué puedo hacer por ti? Este deseo de servir no se da solo en grandes gestos. A veces es tender una cama con ternura, o preparar un plato con cariño, o llamar a alguien solo para escucharlo. El servicio auténtico no siempre se ve, pero siempre deja huella. Dios mismo se nos ha revelado como servidor. No vino a ser servido, sino a servir. Y lo hizo lavando pies, compartiendo el pan, cargando cruces que no eran suyas. Quien lo sigue de cerca, inevitablemente lo imita. Conocí a una religiosa que trabajaba en una casa de acogida para personas sin hogar. Su jornada era larga, dura, silenciosa. Nadie la aplaudía, pero ella decía: cada vez que limpio una herida o sirvo un plato caliente, siento que lo hago directamente al Señor. Esa mujer irradiaba paz. Su vida, oculta a los ojos del mundo, era un evangelio vivido. El alma que sirve por amor no necesita agradecimientos, no lleva cuentas, no exige reconocimiento. Sabe que su recompensa está en la mirada de Dios, y eso basta. El servicio, cuando nace del amor y no del ego, purifica el corazón. Lo libera de la vanidad, del deseo de protagonismo, de la necesidad de controlar. Servir nos iguala, nos humaniza, nos une. He visto a muchos santos ocultos en los pasillos de hospitales, en cocinas humildes, en aulas silenciosas, en hogares donde no hay cámaras ni micrófonos. Madres que cuidan con paciencia inagotable, abuelos que rezan por sus nietos sin que ellos lo sepan, voluntarios que limpian templos al amanecer. Todos ellos son grandes ante los ojos de Dios. Hay una alegría especial que brota del servicio humilde. No es la alegría ruidosa de la euforia, sino la alegría serena de quien sabe que su vida tiene sentido porque se dona. Es la alegría de quien ha descubierto que su misión no es ser admirado, sino amar. El alma que está cerca de Dios no compite, no se compara, no necesita demostrar. Sirve, y sirve en lo que toca, en lo que puede, en lo que tiene a mano, sin excusas, sin aplazamientos, porque ha entendido que el amor se traduce en gestos concretos. Y cuando se sirve así, uno empieza a descubrir una presencia distinta en la vida diaria. Lo ordinario se vuelve sagrado, lo simple se vuelve sacramento,
porque allí donde hay amor entregado, allí está Dios. Recordemos al buen samaritano. No preguntó quién era el herido, ni cuánto le costaría ayudarlo. No hizo discursos, no buscó público. Solo se inclinó, curó, cargó y sostuvo. Esa es la esencia del servicio evangélico. Muchos me han preguntado cómo saber si están haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces les he dicho, si estás sirviendo con amor en lo pequeño o en lo grande, estás muy cerca de su voluntad. Servir sin reconocimiento es una forma de morir al ego. Es decirle a Dios, aquí estoy, úsame como tú quieras. Y esa disponibilidad transforma la vida entera. Ya no vivimos solo para nosotros, sino como instrumentos del bien. No todos estamos llamados a las grandes obras, pero todos podemos hacer del servicio una forma de vivir. Y cuando eso ocurre, uno se convierte en semilla de esperanza allí donde está plantado. Tal vez hoy nadie te agradezca lo que haces. Tal vez tu servicio pase desapercibido, pero no pienses que es inútil. Nada de lo que se hace por amor queda sin fruto. A veces el bien que haces hoy germina en corazones que tú nunca verás, pero Dios lo ve, y eso basta. Si descubres en ti un deseo creciente de ayudar, de dar, de consolar, sin buscar aplausos ni recompensas, entonces puedes tener certeza. El Señor está cerca, porque el alma que se une a Dios comienza a parecerse a Él, y Dios es servicio. No te canses de hacer el bien. Aunque nadie lo note, aunque nadie lo reconozca, el bien tiene una fuerza silenciosa que transforma el mundo desde dentro, como la levadura en la masa, como la sal en el alimento. Y si alguna vez sientes que sirves y nadie lo valora, recuerda que estás construyendo algo eterno. Lo haces para Dios, y eso es lo único que permanece. El mayor ejemplo es María. Ella, en silencio, en lo oculto, en lo cotidiano, sirvió al plan de Dios con fidelidad perfecta. No buscó protagonismo y, sin embargo, fue la más grande entre todas las criaturas porque su vida entera fue un sí. Hijos míos, si el deseo de servir sin ser visto ha brotado en ti, cuídalo. Es una flor preciosa, nacida en tierra sagrada. Es uno de los frutos más nobles del Espíritu, y donde se encuentra, allí está el reino. Y si hoy decides servir, aunque nadie te lo pida, aunque no te lo agradezcan, aunque nadie lo vea, estarás participando de la misma lógica del Evangelio. Estarás siguiendo los pasos del Maestro, que lavó pies en silencio y entregó su vida por amor. Y entonces, sin darte cuenta, tu vida será un faro, un signo vivo de que Dios habita entre nosotros. Y esa, queridos hijos, es una señal de que Dios está muy cerca. Hijos muy queridos, una de las señales más luminosas de que el alma está cerca de Dios es el amor sincero por la verdad. No la verdad cómoda, no la verdad que conviene, no la que se ajusta a nuestros intereses. Me refiero a la verdad completa, la que a veces duele, la que nos confronta, la que nos hace ver lo que no quisiéramos. Esa verdad que, cuando se acepta con humildad, libera. La sexta señal de cercanía con Dios es precisamente esa atracción por la verdad, incluso cuando cuesta. El alma que se aleja de Dios prefiere el autoengaño, las medias verdades, la apariencia. Pero el alma que se acerca al Señor comienza a desear la luz, incluso cuando revela sombras. Jesús mismo dijo que la verdad nos hará libres, y no hablaba solo de una verdad doctrinal o intelectual. Hablaba de una verdad que toca la vida, que penetra el corazón, que ilumina lo escondido, porque Dios no actúa en la mentira, Él solo habita donde hay verdad. Cuando estamos cerca de Dios, ya no queremos vivir en la falsedad. Comenzamos a sentir un rechazo natural por la hipocresía, por la doble vida, por el fingimiento. Ya no nos parece gracioso mentir para salir del paso. Ya no justificamos las medias verdades, porque entendemos que la verdad, por difícil que sea, es siempre más fecunda que la mentira. Conocí a un joven que tras una fuerte conversión decidió confesar públicamente a su familia errores pasados que nadie conocía. Sabía que eso le traería dolor, reproches, consecuencias, pero me dijo: no puedo seguir construyendo sobre una mentira. Prefiero el dolor de la verdad que la tranquilidad falsa de la ocultación. Esa valentía solo nace del espíritu. La verdad, cuando se ama, purifica. Nos saca de la oscuridad interior, nos permite vivir en coherencia, en unidad, en paz, porque no hay paz donde hay mentira. La mentira siempre fragmenta, divide por dentro, crea máscaras, y vivir con máscara cansa el alma. El amor por la verdad también nos lleva a examinar nuestras intenciones. Ya no basta con hacer el bien, queremos hacerlo por los motivos correctos. Dejamos de actuar para agradar a otros y empezamos a preguntarnos:
¿Esto lo hago por amor o por vanidad? ¿Busco la voluntad de Dios o la aprobación de los hombres? Esta honestidad radical no es fácil, pero es una gracia preciosa, porque cuanto más cerca estamos del Señor, más deseamos que todo en nosotros le pertenezca. Y eso incluye nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros silencios. He visto personas que, después de años de vida doble, se atrevieron a enfrentar la verdad de sí mismas, no porque alguien las forzara, sino porque ya no soportaban la contradicción interior. Y cuando dieron ese paso, lloraron, pero eran lágrimas de libertad. Porque vivir en la verdad duele al principio, pero después da una paz que no se puede comparar. También debemos decir que el amor por la verdad no es solo personal. Quien está cerca de Dios desea que la verdad reine en su entorno. Ya no participa en chismes, ya no difunde rumores, ya no calla por conveniencia cuando se comete una injusticia. Se vuelve testigo, luz en medio de las sombras. El amor por la verdad nos hace humildes, porque nos muestra nuestras propias limitaciones. Y también nos hace compasivos, porque aprendemos a mirar a los demás sin juicio, sabiendo que todos estamos en camino. La verdad sin amor se vuelve dura, pero la verdad con caridad se vuelve medicina. Y si alguna vez sientes que vivir en la verdad te aísla, que otros no comprenden tu elección, no te preocupes. Estás caminando con Cristo. Él mismo fue rechazado por decir la verdad, pero su fidelidad transformó el mundo. El alma que ama la verdad no es perfecta, pero es sincera. No se escuda en excusas. No se esconde tras discursos. Acepta su fragilidad y desde ahí busca vivir con integridad. Y esa búsqueda, incluso con caídas, es una señal de que Dios habita en el corazón. El mundo de hoy tiene miedo a la verdad. Prefiere el disfraz, el maquillaje, la imagen, pero quien vive en la verdad no necesita artificios. Su vida es transparente, sus palabras son firmes, sus actos son coherentes, y aunque eso no siempre sea popular, es profundamente liberador. No tengas miedo de la verdad, no temas mirarte con honestidad, no temas pedir perdón, no temas rectificar, no temas hablar claro cuando otros callan, porque allí donde hay verdad, hay presencia de Dios. Y donde está Dios, todo se renueva. Si en ti ha comenzado a nacer este amor por la verdad, aunque sea tímido, aunque sea con lucha, alégrate. Es señal de vida espiritual, es signo de que tu alma busca la luz, y quien busca la luz ya no quiere volver a las tinieblas. Muchos santos vivieron en la verdad hasta las últimas consecuencias. Fueron incomprendidos, perseguidos, calumniados, pero su testimonio quedó grabado en la historia como faros para todos nosotros. Porque la verdad tarde o temprano brilla, no necesita defensa, se sostiene sola. Y si hoy sientes que hay algo en ti que necesita ser traído a la luz, una culpa, una mentira, un miedo, no lo escondas más, acércate a Dios con humildad. Dile: Señor, muéstrame la verdad de mi vida. Él no te humillará, te sanará, porque su verdad no condena, salva. Vivir en la verdad es caminar con Dios, y si esa verdad duele, recuerda que es una herida que sana, porque la luz duele a los ojos acostumbrados a la sombra, pero después permite ver con claridad, y cuando veas con claridad, podrás vivir con libertad. Y esa libertad, hijos míos, es la libertad de los hijos de Dios. Y si hoy eliges vivir en la verdad, aunque duela, estarás más cerca del corazón de Dios de lo que imaginas. No caminas solo. El Espíritu te acompaña, te fortalece, te ilumina. Cada paso hacia la verdad, por pequeño que sea, es una victoria. Y cada vez que eliges la luz, das gloria al Dios que te creó para la libertad. Por eso, hijos míos, no teman. La verdad no destruye, purifica. La verdad no oprime, libera. La verdad no aleja a Dios, lo hace presente. Que tu vida entera sea un testimonio de esta luz. Hay una alegría que no depende de lo que sucede afuera, ni de lo que uno posee, ni siquiera de que todo vaya bien. Es una alegría que nace en lo más profundo del alma, como un canto que brota sin motivo aparente. Esa alegría es la séptima señal de que estamos cerca de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón, no siempre elimina el dolor, pero sí siembra una paz tan profunda que florece en alegría. Y no hablo aquí de una euforia pasajera, ni de una risa superficial. Hablo de una alegría serena, constante, silenciosa, que permanece incluso en medio del llanto. He conocido personas que, atravesando enfermedades graves, pérdidas familiares o momentos de gran soledad, conservaban una luz en la mirada, una luz que no se podía fingir. No estaban ilusionadas, estaban llenas de algo más, de una certeza invisible,
de una confianza que no les venía de ellas mismas. Estaban sostenidas por Dios. La alegría verdadera no se basa en el éxito, ni en los aplausos, ni en los logros. Se basa en la certeza de saberse amado, acompañado, sostenido. Se basa en saber que la última palabra no la tiene el dolor, sino la vida. Y esa certeza no se improvisa. Se cultiva en la oración, en el abandono, en la entrega. También he visto a personas muy pobres, materialmente hablando, que vivían con una alegría desbordante. No tenían seguridades, pero tenían fe, y su fe les daba una visión nueva de la realidad. Agradecían el pan de cada día, el sol de la mañana, una visita inesperada, una canción que les recordaba su infancia. Esa gratitud constante es la raíz de la alegría verdadera. El alma que está cerca de Dios aprende a encontrar belleza en lo pequeño, aprende a sonreír sin motivo, aprende a mirar con ternura incluso el sufrimiento, porque ha descubierto que nada es inútil, que todo puede ser ofrenda, que todo tiene sentido en Dios. La alegría espiritual no borra las lágrimas, pero las transforma. Es posible llorar y al mismo tiempo estar en paz. Es posible sentir dolor y sin embargo no perder la esperanza. Eso ocurre cuando el alma ha sido tocada por la presencia viva de Dios. Uno de los frutos más misteriosos del Espíritu es esta capacidad de alegrarse incluso en la prueba. No por masoquismo, no por resignación, sino porque se ha descubierto que el sufrimiento compartido con Cristo no destruye, sino que redime. Es entonces cuando la cruz deja de ser castigo y se convierte en altar. Recuerdo el testimonio de un joven que tras un accidente quedó inmovilizado. Su vida cambió por completo y sin embargo decía con una sonrisa desbordante: antes vivía con prisa, ahora tengo tiempo para hablar con Dios, antes me quejaba de todo, ahora agradezco cada amanecer. Esa alegría no venía del cuerpo, venía del alma. También he visto esta alegría en ancianos que lo han perdido todo menos la fe, y en niños enfermos que con su risa sencilla iluminan salas enteras, y en religiosas de clausura que viven en el silencio y la entrega total, y que irradian una felicidad que no se puede explicar. Todas ellas señales vivas de la presencia divina. Quien está cerca de Dios no necesita razones externas para estar en paz porque ha encontrado la fuente interior. Y de esa fuente brota una alegría que no depende del clima, del salario, de la salud ni del aplauso. Es una alegría que no está atada al mundo sino al cielo. Incluso en momentos de oscuridad, esa alegría permanece como una chispa encendida. A veces no se siente con fuerza, pero está ahí, como una lámpara encendida en lo más hondo del alma, esperando el momento para brillar de nuevo. Esa lámpara es Cristo, y cuando uno sabe que Cristo está, todo lo demás pierde el poder de robar la alegría. Si alguna vez sientes que tu alegría se ha apagado, no te desesperes. No es señal de lejanía de Dios. A veces incluso los santos atravesaron noches oscuras, pero sí, a pesar del cansancio, aún puedes decir: Señor, confío en ti. Entonces la alegría sigue viva. La verdadera alegría no es una emoción constante, es una certeza tranquila que habita el alma. Es saber que, pase lo que pase, no estás solo, que alguien camina contigo, que alguien te ama con amor eterno, y ese alguien es Dios. Quien vive con esta certeza comienza a contagiarla, se vuelve signo para otros, sus palabras animan, su mirada consuela, su vida se convierte en testimonio, porque la alegría espiritual no se guarda, se derrama, incluso cuando los demás no entienden, incluso cuando la lógica del mundo dice que deberías estar triste. Si tu alma canta, aunque sea en silencio, entonces estás cerca del cielo. Y si aún no sientes esa alegría, pero la deseas, ya es un buen comienzo, porque desear la alegría de Dios es buscarlo a Él, y quien lo busca con sinceridad, lo encuentra. Él no se esconde, Él se deja encontrar por los que le buscan con corazón sencillo. Alégrate si estás atravesando pruebas y no has perdido la fe. Alégrate si das gracias por lo poco. Alégrate si puedes sonreír en medio de la espera, porque eso no lo logras tú. Es Dios en ti. Y donde Dios habita, hay alegría. No se trata de negar el dolor. Se trata de descubrir que incluso en el dolor hay motivos para dar gracias. Y ese descubrimiento es un milagro. Y si hoy puedes dar gracias, aunque sea por una sola cosa, entonces, hijo mío, estás más cerca de Dios de lo que imaginas. Por eso, hijos míos, no busquen la alegría en lo que pasa, sino en aquel que permanece. No la busquen fuera, sino dentro. No la busquen en el aplauso, sino en la oración.
La alegría verdadera no hace ruido, pero transforma. Y cuando la encuentres, cuídala. No la exhibas. No la impongas, solo vívela. Porque quien vive desde la alegría de Dios se convierte sin saberlo en lámpara para los demás. Hijos muy amados, hemos recorrido juntos 7 señales que indican que el alma se está acercando a Dios. No como reglas rígidas, ni como exámenes que debas aprobar, sino como luces en el camino, señales que brotan cuando el corazón comienza a abrirse a la gracia, cuando el alma se deja moldear por el amor del Padre. Tal vez no veas todas estas señales en tu vida ahora, tal vez solo una, o quizá ninguna. No te preocupes, no te condenes. El solo hecho de haber llegado hasta aquí, de haber querido escuchar, de haber buscado, ya es señal de que algo se está moviendo en tu interior. Ya es un primer paso. Dios no exige perfección. Dios se alegra del deseo sincero. Y si en ti hay un anhelo, aunque sea pequeño, de vivir más cerca de Él, entonces estás en el camino correcto. Porque nadie puede tener ese deseo si no ha sido tocado, aunque sea de lejos, por su presencia. Yo te invito hoy, con ternura de Padre, a que mires tu vida con esperanza, a que descubras cuál de estas señales ya brilla en ti, a que pidas al Señor que haga crecer las demás. Él no se deja ganar en generosidad. Y si este mensaje ha tocado algo en tu alma, si ha sido luz, consuelo o impulso, te invito a que le des me gusta a este video, a que lo compartas con alguien que necesite esperanza y a que te suscribas a este canal. No por mí, sino porque quiero seguir acompañándote en este camino de fe. No estás solo. Miles de almas en silencio están buscando como tú, tal vez en la misma duda, en la misma lucha, en el mismo deseo. Somos muchos los que caminamos con pasos imperfectos hacia la misma luz. Y esa comunión, esa fraternidad espiritual, también es señal de la presencia de Dios entre nosotros. Que no te falte nunca la esperanza, que no te falte nunca el valor de volver a empezar, que no te falte nunca el deseo de amar incluso cuando cueste. Porque quien ama, aunque sea en medio de la noche, ya está participando de la luz del cielo. Y si alguna de estas palabras ha tocado tu corazón, entonces no han sido solo palabras mías, han sido de Dios. Porque Él, más que nadie, quiere hablarte, consolarte y guiarte. Solo tienes que abrirle la puerta. Recibe mi bendición con todo mi corazón. Que el Señor te sostenga, te ilumine y te llene de su paz. Y que, cuando menos lo esperes, descubras que ya estás mucho más cerca de Él de lo que imaginabas. Amén. Amados hijos y hermanos en Cristo, vivimos tiempos en los que el alma humana, muchas veces silenciosamente, busca consuelo, busca sentido, busca a Dios. No siempre con palabras, ni siquiera con oraciones conscientes. A veces basta con un suspiro, una paz sin explicación, o una lágrima que no brota del dolor, sino de una presencia. ¿Y cómo podemos saber verdaderamente si estamos caminando hacia Él? No estoy aquí para juzgar, ni para señalar. Estoy con ustedes como pastor, como servidor del Evangelio, para ofrecer un momento de recogimiento en medio del bullicio del mundo. Les hablo con el corazón, como quien también ha sido tocado por la misericordia de Dios y conoce la fragilidad humana. Muchos se preguntan, ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy viviendo una fe auténtica o solo cumpliendo ritos? Estas preguntas no son señal de falta de fe. Son, en verdad, un signo claro de que el alma tiene sed. Y quien tiene sed ya ha sentido el llamado del agua viva. El alma inquieta que busca ya está bajo la mirada amorosa del Padre. Él nunca se deja ganar en generosidad. Y si tú, que me escuchas, sientes ese anhelo, esa nostalgia del cielo, ya estás caminando hacia Él. En este mensaje quiero compartir 7 señales, no como normas impuestas, sino como luces suaves que Dios enciende para que sus hijos reconozcan su cercanía. Son señales que quizás ya han florecido en tu vida, silenciosamente, sin que tú mismo lo supieras. ¿Has experimentado paz en medio del sufrimiento? ¿Te nace el deseo de orar, incluso sin palabras? ¿Evitas la mentira con mayor celo que antes? ¿Has sentido que el perdón brota donde antes había rencor? ¿Encuentras belleza en lo cotidiano y humilde? ¿Recibes palabras o personas en el momento justo, como si el cielo te las enviara? Estas cosas, sencillas pero profundas, son signos, son huellas del Espíritu Santo obrando dentro de ti. No para hacerte sentir superior, sino para recordarte que no estás solo, que Dios camina contigo. Cristo, en el camino a Emaús, no se reveló con grandes milagros, sino con presencia, con escucha, con la palabra y finalmente, con el pan. Así también este video quiere ser para ti.
una presencia, una escucha, una palabra que consuele y oriente. Quisiera invitarte a no temer esta búsqueda. No temas al silencio, porque es en el silencio donde Dios suele hablar más claro. Es cuando el mundo calla, que el alma escucha al Creador. Quien está cerca de Dios no siempre lo sabe, pero esa brisa suave que sientes es más fuerte que cualquier tormenta. Y si al final este mensaje ha sido luz en tu camino, te invito a compartirlo con otros que necesiten consuelo. Dale tu me gusta para que más corazones lo encuentren y suscríbete si aún no lo has hecho, para seguir caminando juntos en esta peregrinación de la fe. Ahora, hijos míos, comencemos este recorrido con serenidad y esperanza. Porque donde dos o más nos reunimos en su nombre, allí está Él, y allí estamos más cerca del cielo. Hijos míos, hay una paz que el mundo no puede dar. Y esa paz, cuando llega al alma, no depende de circunstancias favorables, ni de la ausencia de problemas. Es una paz que brota desde lo profundo, como un manantial invisible que no cesa, aunque todo alrededor se derrumbe. La primera señal de que estamos cerca de Dios no es la perfección, ni la ausencia de lucha, sino la paz interior que perdura incluso en medio del caos. Esa serenidad silenciosa pero firme es la huella de un corazón que ha aprendido a confiar. Recordemos las palabras del Señor a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. No es una paz superficial, no es una calma de apariencia, es la paz del alma reconciliada con su Creador, incluso cuando la vida golpea sin misericordia. Pienso en San Pablo, prisionero, encadenado, y sin embargo escribiendo cartas llenas de gozo y esperanza. ¿Qué clase de fuerza puede llevar a un hombre a cantar himnos en la cárcel, a bendecir mientras sangra? Solo la cercanía con Dios puede producir tal paz. No es humana, es divina. Tal vez tú, que me escuchas, estás viviendo un momento difícil. Tal vez has perdido a alguien, o enfrentas un diagnóstico, o el desempleo te inquieta, o la soledad te pesa. Pero sí, a pesar de todo, hay en ti una extraña tranquilidad. Si sientes que hay algo, o mejor dicho, alguien, que te sostiene, esa es la primera señal, porque donde habita Dios no hay confusión. El mundo ofrece escapes, distracciones, alivios temporales, pero el alma que conoce la paz de Dios ya no busca anestesias, porque esa paz no anestesia, transforma, no evade la realidad, sino que la ilumina. Y entonces uno puede llorar, sí, pero llorar con sentido. Puede sufrir, pero con una esperanza que no defrauda. No confundas la paz de Dios con una emoción. No es euforia, no es entusiasmo pasajero. Es más bien una raíz profunda, una certeza interior, una roca sobre la que puedes descansar incluso cuando el viento sopla con fuerza. Quizás no tengas respuestas, quizás la prueba aún no ha terminado, pero si puedes respirar hondo, cerrar los ojos y sentir que no estás solo, que estás sostenido, entonces ya conoces algo del cielo. Miremos también a la Virgen María. Ella, en medio de la incertidumbre del anuncio en la huida a Egipto al pie de la cruz, conservó en su corazón una paz profunda. Su sí a Dios no la libró del dolor, pero le dio una fortaleza serena. Esa es la paz que buscamos. Hoy, te invito a examinar tu vida. No busques paz en la ausencia de problemas. Busca esa paz en tu interior. Pregúntate, ¿estoy en guerra conmigo mismo? ¿Estoy en conflicto constante con los demás? ¿O hay dentro de mí una región donde reina la calma, aunque todo fuera se agite? Si esa región existe, aunque sea pequeña, cuídala, es sagrada, allí habita Dios. Y si no la encuentras, pídesela al Señor con humildad. Él no niega su paz a quien la desea sinceramente. La cercanía con Dios no se mide por cuán fácil va nuestra vida, sino por la paz con la que enfrentamos lo difícil. Por eso, esta es la primera señal. Porque la paz no es solo un fruto, es una promesa cumplida. Quisiera compartir también una historia sencilla, pero profundamente reveladora. Una vez, durante una visita pastoral, conocí a una mujer anciana, ciega desde joven, viuda desde hacía décadas y con sus hijos ya lejos. Su vida, según muchos, era una suma de pérdidas. Pero al hablar con ella, sentí que estaba en Tierra Santa. Me dijo: «Padre, mi vida está llena de dolor, pero nunca me ha faltado la paz. El Señor siempre ha estado conmigo». Y lo dijo con una sonrisa que iluminaba más que cualquier candelabro. Aquella mujer no tenía comodidades, no tenía compañía diaria, ni siquiera veía la luz del día, pero tenía paz. Y su paz era testimonio de que Dios no se deja vencer en fidelidad cuando uno le abre el corazón. No se trata de una vida perfecta, sino de una vida habitada.
Hoy, en medio de esta sociedad apresurada, donde todo se mide por resultados, por productividad, por éxito visible, la paz interior es casi un milagro, pero no es inaccesible. Está al alcance del alma humilde, del que acepta sus límites, del que se deja amar por Dios. Dios no nos promete una vida sin tempestades, pero sí nos promete estar en la barca con nosotros. Como en aquel evangelio donde los discípulos gritan, angustiados por la tormenta, mientras Jesús duerme, ¿no te importa que perezcamos?, le reclaman. Y él con calma se levanta, ordena al viento que se calme y pregunta, ¿dónde está su fe? Esa escena se repite hoy. Nosotros ante nuestras tormentas gritamos, y él con una paz que no comprende este mundo nos recuerda, estoy contigo. Si confiamos en su presencia, aunque el viento no se detenga de inmediato, nuestra alma sí encontrará descanso. Hermanos, no subestimen el valor de esta señal. La paz interior es uno de los frutos más preciosos del Espíritu Santo. Es la evidencia de que no caminamos solos, de que nuestras lágrimas son recogidas, de que incluso en la oscuridad hay una luz que guía. Si tienes paz, aunque no tengas todas las respuestas, agradece. Y si no la tienes, no te desalientes. Pide, busca, permanece. Porque el Señor, que conoce tu corazón, no se olvida de ti. Y llegará un día, quizás cuando menos lo esperes, en que sentirás dentro de ti esa calma suave que no se explica, pero que se reconoce como divina. Y ese día, hijo mío, sabrás sin dudarlo. Dios está contigo, hijos muy queridos. La segunda señal que revela la cercanía con Dios es el deseo, cada vez más profundo, de orar y de estar en comunión con Él. No se trata de una obligación impuesta desde fuera ni de un acto rutinario. Es un anhelo que nace del corazón, como cuando uno extraña a quien ama. El alma que ha probado la dulzura de la presencia divina no puede conformarse con distracciones. Quiere volver a casa, quiere hablar con su Padre. A veces, este deseo no se manifiesta con palabras elocuentes ni largas oraciones. A menudo es un suspiro, un pensamiento elevado, una necesidad de estar en silencio ante el sagrario, o simplemente un impulso a mirar al cielo con ternura. La oración verdadera no siempre se ve, pero siempre transforma. Cuando Dios se hace cercano, no buscamos rezar por deber, sino por amor. Como quien desea estar junto a alguien querido, aunque no se diga nada, la cercanía con Dios despierta esta hambre, esta sed que no se sacia con nada más. Recuerdo a un joven seminarista, silencioso y humilde, que pasaba largos ratos en la capilla sin moverse, sin libro alguno. Un día le pregunté, ¿qué haces tanto tiempo allí? Me respondió, nada, solo estoy con Él. Y eso me basta. Esa respuesta me quedó grabada, porque revela el corazón de quien ha encontrado su centro. Orar no es siempre sentir. A veces, es simplemente permanecer con fidelidad, incluso cuando el alma está seca. El deseo profundo de oración no se mide por lo que sentimos, sino por esa decisión constante de volver una y otra vez al encuentro. Y no solo se manifiesta en el tiempo de oración personal. Quien está cerca de Dios también anhela los sacramentos. La Eucaristía ya no es una costumbre, se convierte en necesidad. La confesión ya no es un trámite, es encuentro con la misericordia. Y la palabra de Dios ya no es solo un texto, se convierte en alimento. Cuando estamos cerca del Señor buscamos los medios que nos unen a Él. Así como el enamorado desea la voz de la persona amada, el alma que ama a Dios busca su voz en la Escritura, en la liturgia, en el silencio del corazón. Este deseo de comunión va más allá de lo individual. Quien reza profundamente también comienza a sentir amor por la Iglesia, por los demás. Ya no oramos solo por nosotros, oramos por todos. El corazón se ensancha. La oración se vuelve intercesión, súplica, alabanza, gratitud. Hoy el mundo nos ofrece 1000 distracciones, pero sí, en medio de ellas surge en ti la necesidad de desconectarte para buscar a Dios. Si sientes que algo te falta cuando no oras, si experimentas consuelo al entrar en una iglesia vacía, esa es una señal clara. Tu alma tiene sed del Dios vivo. Muchos santos no comenzaron su camino con visiones ni revelaciones. Comenzaron con un suspiro, con un momento de luz en la oscuridad, con una oración sencilla, dicha con sinceridad. Y desde allí, el Señor fue tomando el timón. Tal vez no sepas rezar bien, tal vez tus palabras sean torpes, pero si hay en ti un deseo sincero de encontrarte con Dios, eso basta. Él mismo enseñará a tu corazón a hablar y también a escuchar. No dejes que el ruido del mundo apague esa voz interior. Cultiva ese deseo, protégelo. Es sagrado porque cada vez que buscas al Señor, Él ya te estaba buscando primero.
Recuerdo también el testimonio de una madre de familia que entre el trabajo, los hijos y las responsabilidades diarias apenas tenía unos minutos de calma al final del día. Me confesó que, aún agotada, sentía la necesidad de arrodillarse junto a su cama, aunque fuera por unos instantes, y decir: «Señor, aquí estoy. No tengo fuerzas, pero no quiero acabar este día sin ti». Esa breve oración, nacida desde el amor y la entrega, era para ella su alimento espiritual. Y me decía: «Si no oro, siento que algo dentro de mí se seca». Así obra la gracia. No exige grandes gestos, pero transforma a los pequeños. Cuando el alma empieza a preferir un momento con Dios por encima del entretenimiento, del ruido, del descanso mismo, es porque ha sido tocada por una fuerza mayor, y esa fuerza, hijos míos, no es otra que el Espíritu Santo. Él es quien enciende en nosotros el deseo de Dios. No es mérito nuestro, es don, pero es un don que debemos cuidar, porque así como una vela se protege del viento, así debe protegerse la llama del deseo de oración en medio de tantas voces que intentan apagarla. Es hermoso ver cómo, cuando este deseo florece, transforma también la vida cotidiana. La persona que ora con sinceridad comienza a vivir de otro modo. Se vuelve más paciente, más compasiva, más abierta al dolor ajeno, porque la oración no nos encierra, nos abre. El deseo de comunión con Dios nos lleva a querer también la comunión con los hermanos. Deja de tener sentido la vida cristiana individualista. Queremos compartir, perdonar, construir, y esa es otra señal de autenticidad, cuando la oración me convierte en mejor prójimo. Si descubres que, sin que nadie te lo exija, buscas a Dios, hablas con Él en medio del día, suspiras por estar en su presencia, entonces no lo dudes. Estás cerca de Él, porque nadie puede decir: «Quiero orar», si el Señor no lo ha sembrado antes en su corazón. Y si no sientes ese deseo ahora, no te culpes, pídeselo al Señor, dile: «Quiero querer orar». A veces, ese pequeño acto de sinceridad abre puertas que antes estaban cerradas. Y poco a poco, como el amanecer que se insinúa en el horizonte, el deseo renace, el alma que desea a Dios ya ha sido visitada por Él. Y esa visita es una promesa, no será en vano, porque quien busca, encuentra, y quien desea al Señor con pureza, ya lo está tocando. Queridos hijos en Cristo, hay una virtud que brilla con especial fulgor en las almas que caminan cerca de Dios, y esa es la humildad, pero no la humildad fingida, ni la que se repite en frases hechas, ni la que disfraza el orgullo con apariencia de modestia. Hablamos aquí de la humildad verdadera, aquella que nace del reconocimiento sereno y profundo de quienes somos ante Dios, amados, frágiles, llamados. La tercera señal de la cercanía con el Señor es precisamente ese crecimiento silencioso de la humildad. Una humildad que no se grita, ni se presume, ni busca ser notada, es una humildad que se vive. Cuando estamos cerca de Dios, dejamos de sentir la necesidad de ser los primeros, de tener siempre la razón, de defender nuestra imagen. Aprendemos a descender, a hacernos pequeños, no por miedo, sino por amor. Descubrimos que la grandeza no está en imponerse, sino en servir. Que la sabiduría no se mide por cuántos nos siguen, sino por cuántos somos capaces de escuchar y aprender. En la vida de Jesús vemos esta humildad reflejada constantemente. Nació en la pobreza, se rodeó de los sencillos, lavó los pies de sus discípulos, y en el momento más alto de su entrega no se defendió. La humildad de Dios es escándalo para el mundo, pero es salvación para nosotros. Una persona que está cerca de Dios comienza a experimentar un cambio sutil pero profundo. Ya no le cuesta tanto pedir perdón, ya no se ofende con facilidad, no se siente menos por reconocer que se ha equivocado, porque su identidad no está en su éxito, sino en su relación con el Padre. La humildad auténtica no se autodesprecia, no dice «no valgo nada». Al contrario, sabe que vale mucho, pero no por méritos propios, sino porque ha sido creada por amor y redimida por la sangre de Cristo. No se compara con los demás, porque ha entendido que cada alma tiene su camino. Recuerdo a un obispo ya anciano que en sus últimos años perdió gran parte de sus capacidades. Ya no podía hablar con claridad ni caminar con firmeza, pero su mirada seguía llena de luz. Un día, al verlo tan debilitado, le pregunté cómo se sentía. Me respondió: «Me siento como un niño otra vez, en brazos de Dios. No tengo nada que ofrecer y, sin embargo, me siento amado como nunca». Eso es humildad. Saber que todo es gracia cuando uno está cerca del Señor, desaparece la necesidad de demostrar, se vive con sencillez, se actúa sin buscar aplausos
y se comprende que la mirada de Dios es suficiente. La humildad auténtica también se reconoce en cómo tratamos a los demás. Una persona humilde no juzga con dureza, porque ha aprendido a mirar con misericordia. No se impacienta con las debilidades ajenas, porque conoce las propias. Y no se cree mejor, porque sabe que todo lo bueno que hay en ella viene de Dios. Si descubres que en ti está creciendo esta forma de ser, si te resulta cada vez más natural ceder la palabra, escuchar, disculparte, reconocer tus errores sin perder la paz, entonces estás viviendo una señal clara de que el Espíritu Santo obra en ti. Pero si, por el contrario, te das cuenta de que te cuesta ser humilde, no te inquietes. La humildad no se alcanza por esfuerzo voluntarista, sino por cercanía con Cristo. Estar con Él, contemplar su mansedumbre, dejarse amar incluso en la propia miseria, eso, poco a poco, va transformando el corazón. Y si alguna vez, en medio de tus luchas, logras decir de corazón, Señor, sin ti no puedo, entonces ya estás caminando en humildad, porque esa frase dicha con verdad abre la puerta al auxilio divino. Hay también una humildad que se manifiesta en el modo en que uno acepta los límites, el paso del tiempo, los fracasos. Quien está unido a Dios no lucha contra su propia pequeñez, sino que la abraza con paz. Acepta que no lo sabe todo, que no puede con todo, que a veces necesita ayuda. Y pedir ayuda ya no le resulta humillante, sino natural, porque el alma que se sabe hija se sabe necesitada, y lo expresa sin temor. En el mundo actual, donde se exalta la autosuficiencia, donde todo impulsa a sobresalir, la humildad parece una debilidad. Pero ante Dios, la humildad es una fuerza escondida, es el terreno fértil donde germina la gracia. Él no se impone en corazones llenos de sí mismos, Él se inclina y mora en quienes lo reconocen como fuente. Me conmueve cada vez que veo a personas mayores que después de una vida larga siguen confesando con sencillez sus faltas, que siguen acudiendo a misa con devoción, que oran por sus familias sin esperar reconocimiento. Esa humildad cotidiana, silenciosa, fiel, es más poderosa que cualquier discurso. También en la juventud se ve esta señal. Hay jóvenes que, a pesar de vivir en un mundo de apariencias, buscan vivir con autenticidad. No compiten, no presumen, no necesitan brillar, son amables, trabajan en silencio y su sola presencia transmite paz. La humildad se reconoce en el espíritu, no en las palabras. La verdadera humildad, hijos míos, nos hace libres. Nos libera de la necesidad de aprobación, del temor al juicio, del orgullo que nos aísla. Nos permite reírnos de nosotros mismos, acoger la corrección, comenzar de nuevo sin amargura. Y si alguna vez sientes que has perdido la humildad, que el orgullo te ha ganado terreno, no te desesperes. La humildad siempre puede renacer. A menudo lo hace a través del sufrimiento, de las caídas, de los momentos en que no queda más que volver los ojos al cielo y decir, «Ten piedad de mí». Esa oración sencilla, dicha con el corazón, es el principio de todo camino espiritual serio, porque sin humildad no hay conversión, y sin conversión no hay santidad. El alma humilde es tierra buena. En ella florecen la paz, la gratitud, la paciencia, la compasión, y donde estas virtudes crecen, allí está Dios. Hijos amadísimos, perdonar no es fácil. Nadie que haya sido herido profundamente puede negar el peso que deja el dolor. A veces la herida es tan honda que ni siquiera se puede nombrar sin que arda. Y sin embargo, cuando estamos verdaderamente cerca de Dios, algo comienza a cambiar en lo profundo del alma. Aparece una posibilidad inesperada, la capacidad de perdonar lo que parecía imposible. La cuarta señal de que el Señor está obrando en nuestro interior es precisamente esta apertura del corazón al perdón, no como una renuncia débil ni como una negación del mal, sino como una entrega confiada de la justicia a las manos de Dios. El perdón cristiano no olvida, no borra lo que pasó, pero transforma la memoria, libera del odio y sana la herida. Perdonar no es justificar al otro, es soltar el peso, es decirle a Dios, ya no quiero cargar con esto, toma tú lo que yo no puedo sostener. Muchos creen que perdonar es signo de debilidad, pero en realidad es la mayor de las fuerzas, porque se necesita valentía para mirar al ofensor y no devolverle lo mismo. Se necesita fe para dejar el juicio en manos del cielo. Quien ha sido tocado por la misericordia de Dios comienza a desear que otros también la experimenten. El alma que ha sido perdonada ya no quiere venganza, quiere reconciliación. Y eso no nace del esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu. He conocido personas que han perdonado cosas que a los ojos del mundo serían imperdonables,
traiciones, abusos, abandonos. ¿Cómo es posible tal cosa? Solo con Dios. Porque en lo humano, el resentimiento es más natural que la misericordia. Pero en lo divino, el amor es más fuerte que la muerte. Una mujer una vez me compartió que, tras años de sufrimiento, logró perdonar a quien había destruido su familia. Me dijo, no fue de un día para otro. Lloré, grité, dudé, pero un día, mientras oraba, sentí que ya no tenía miedo. Y cuando me di cuenta de que deseaba el bien de esa persona, supe que había perdonado. Ese testimonio vale más que 1000 teorías, porque muestra que el perdón es una gracia. Perdonar no es olvidar lo que duele, es mirar la herida con los ojos de Dios y descubrir que puede florecer allí donde parecía imposible. La cercanía con Dios no borra automáticamente el dolor, pero lo transforma. Uno puede seguir recordando, pero ya sin rencor. Puede seguir reconociendo el daño, pero ya sin deseo de venganza. Porque cuando el amor de Dios entra en el corazón, expulsa poco a poco el veneno que el odio deja. Recordemos también al Señor en la cruz, herido, traicionado, abandonado, y sin embargo sus palabras no fueron de condena, sino de intercesión. Padre, perdónalos. Esa es la cumbre del amor. Y cuando el alma humana comienza a imitar ese gesto, aunque sea de forma imperfecta, está participando de la santidad misma de Dios. Perdonar no es algo que uno hace una sola vez. A veces hay que volver a perdonar, volver a soltar, volver a confiar en la misericordia divina. El proceso puede ser lento, con retrocesos, pero lo importante es no cerrarse, no endurecer el corazón. He visto muchas veces cómo el perdón verdadero cambia rostros, aligera cuerpos, devuelve la alegría. Personas que vivieron años cargando resentimientos y que al entregarlos vuelven a respirar, a reír, a dormir en paz. No es magia, es gracia. Y si tú, que estás escuchando esto, sabes que hay en tu vida a alguien a quien aún no has podido perdonar, no te desesperes. No se trata de forzar un sentimiento, se trata de abrir una rendija en el alma y decirle al Señor, quiero perdonar pero no puedo, ayúdame. Esa oración, dicha con verdad, es el primer paso, y el cielo entero la escucha. El perdón no siempre termina en reconciliación exterior. A veces, por saludo o por justicia, no se puede volver a tener relación con quien nos ha herido. Pero eso no impide que el corazón sea libre, porque perdonar no significa permitir el abuso, sino liberarse del poder que esa herida tenía sobre nosotros. También está el perdón hacia uno mismo. Muchos llevan sobre sí culpas del pasado, errores que los persiguen, pero si Dios ya ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para seguir condenándonos? La humildad consiste también en aceptar el perdón de Dios, en dejar que su misericordia nos lave. Hay personas que viven atrapadas no porque otros no las perdonan, sino porque no se perdonan a sí mismas. Y esa herida también puede sanar cuando nos acercamos a Dios y dejamos que su mirada de amor nos devuelva la dignidad. Si alguna vez has logrado perdonar, aunque fuera un poco, aunque fuera con lágrimas, aunque fuera después de mucho tiempo, agradece, porque esa gracia es una señal preciosa de que Dios vive en ti. Y si todavía no lo has logrado, no te condenes. El hecho de que quieras perdonar ya es un signo de que Dios está obrando en ti. La dureza del corazón no se rompe de golpe. A veces, el Señor trabaja en silencio, como el alfarero que da forma con paciencia. No temas si aún sientes rabia. Entrégasela a Dios. Dile, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que siento. Él no rechaza el corazón herido. Él no se escandaliza de nuestro dolor. Él entra justo ahí donde duele y desde ahí comienza a sanar. Cuando alguien es capaz de perdonar lo imperdonable, no por debilidad, sino por amor, esa persona está caminando muy cerca de Cristo, porque está amando como Él ama. Porque ha entendido que la cruz no fue un castigo, sino una ofrenda. El alma que perdona experimenta una libertad nueva. Deja de vivir mirando hacia atrás. Comienza a mirar hacia adelante, hacia la vida, hacia la paz. Y esa paz, hijos míos, es uno de los frutos más dulces de la presencia de Dios. Si has llegado a este punto del camino, si has experimentado el perdón o has dado pasos hacia Él, agradece. Estás siendo moldeado por la misericordia. Y eso es un signo claro de que Dios habita en tu corazón, hijos amados del Señor. Hay una transformación silenciosa pero profunda que se da en el alma cuando Dios comienza a habitar en ella. Es como una brisa suave que cambia el rumbo sin hacer ruido. Una señal clara de esta transformación es el deseo de servir sin esperar reconocimiento, sin buscar aplausos, sin hacer del bien una vitrina.
La quinta señal de cercanía con Dios es precisamente esa inclinación interior, espontánea y serena a ponerse al servicio de los demás. No como un acto heroico, ni como una estrategia para ser visto, sino como expresión natural del amor. Cuando uno está cerca de Dios, se vuelve más sensible al sufrimiento ajeno. Comienza a notar lo que antes pasaba desapercibido. La tristeza en una mirada, el cansancio en un gesto, la necesidad en el silencio. Y nace entonces una respuesta humilde. ¿Qué puedo hacer por ti? Este deseo de servir no se da solo en grandes gestos. A veces es tender una cama con ternura, o preparar un plato con cariño, o llamar a alguien solo para escucharlo. El servicio auténtico no siempre se ve, pero siempre deja huella. Dios mismo se nos ha revelado como servidor. No vino a ser servido, sino a servir. Y lo hizo lavando pies, compartiendo el pan, cargando cruces que no eran suyas. Quien lo sigue de cerca, inevitablemente lo imita. Conocí a una religiosa que trabajaba en una casa de acogida para personas sin hogar. Su jornada era larga, dura, silenciosa. Nadie la aplaudía, pero ella decía, cada vez que limpio una herida o sirvo un plato caliente, siento que lo hago directamente al Señor. Esa mujer irradiaba paz. Su vida, oculta a los ojos del mundo, era un evangelio vivido. El alma que sirve por amor no necesita agradecimientos, no lleva cuentas, no exige reconocimiento. Sabe que su recompensa está en la mirada de Dios, y eso basta. El servicio, cuando nace del amor y no del ego, purifica el corazón. Lo libera de la vanidad, del deseo de protagonismo, de la necesidad de controlar. Servir nos iguala, nos humaniza, nos une. He visto a muchos santos ocultos en los pasillos de hospitales, en cocinas humildes, en aulas silenciosas, en hogares donde no hay cámaras ni micrófonos. Madres que cuidan con paciencia inagotable, abuelos que rezan por sus nietos sin que ellos lo sepan, voluntarios que limpian templos al amanecer. Todos ellos son grandes ante los ojos de Dios. Hay una alegría especial que brota del servicio humilde. No es la alegría ruidosa de la euforia, sino la alegría serena de quien sabe que su vida tiene sentido porque se dona. Es la alegría de quien ha descubierto que su misión no es ser admirado, sino amar. El alma que está cerca de Dios no compite, no se compara, no necesita demostrar. Sirve, y sirve en lo que toca, en lo que puede, en lo que tiene a mano, sin excusas, sin aplazamientos, porque ha entendido que el amor se traduce en gestos concretos. Y cuando se sirve así, uno empieza a descubrir una presencia distinta en la vida diaria. Lo ordinario se vuelve sagrado, lo simple se vuelve sacramento, porque allí donde hay amor entregado, allí está Dios. Recordemos al buen samaritano. No preguntó quién era el herido, ni cuánto le costaría ayudarlo. No hizo discursos, no buscó público. Solo se inclinó, curó, cargó y sostuvo. Esa es la esencia del servicio evangélico. Muchos me han preguntado cómo saber si están haciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces les he dicho si estás sirviendo con amor en lo pequeño o en lo grande, estás muy cerca de su voluntad. Servir sin reconocimiento es una forma de morir al ego. Es decirle a Dios, aquí estoy, úsame como tú quieras. Y esa disponibilidad transforma la vida entera. Ya no vivimos solo para nosotros, sino como instrumentos del bien. No todos estamos llamados a las grandes obras, pero todos podemos hacer del servicio una forma de vivir. Y cuando eso ocurre, uno se convierte en semilla de esperanza allí donde está plantado. Tal vez hoy nadie te agradezca lo que haces. Tal vez tu servicio pase desapercibido, pero no pienses que es inútil. Nada de lo que se hace por amor queda sin fruto. A veces el bien que haces hoy germina en corazones que tú nunca verás, pero Dios lo ve, y eso basta. Si descubres en ti un deseo creciente de ayudar, de dar, de consolar, sin buscar aplausos ni recompensas, entonces puedes tener certeza. El Señor está cerca, porque el alma que se une a Dios comienza a parecerse a Él, y Dios es servicio. No te canses de hacer el bien. Aunque nadie lo note, aunque nadie lo reconozca, el bien tiene una fuerza silenciosa que transforma el mundo desde dentro, como la levadura en la masa, como la sal en el alimento. Y si alguna vez sientes que sirves y nadie lo valora, recuerda que estás construyendo algo eterno. Lo haces para Dios, y eso es lo único que permanece. El mayor ejemplo es María. Ella, en silencio, en lo oculto, en lo cotidiano, sirvió al plan de Dios con fidelidad perfecta. No buscó protagonismo y, sin embargo, fue la más grande entre todas las criaturas porque su vida entera fue un sí. Hijos míos, si el deseo de servir sin ser visto ha brotado en ti, cuídalo.
Es una flor preciosa, nacida en tierra sagrada. Es uno de los frutos más nobles del Espíritu, y donde se encuentra, allí está el reino. Y si hoy decides servir, aunque nadie te lo pida, aunque no te lo agradezcan, aunque nadie lo vea, estarás participando de la misma lógica del Evangelio. Estarás siguiendo los pasos del Maestro, que lavó pies en silencio y entregó su vida por amor. Y entonces, sin darte cuenta, tu vida será un faro, un signo vivo de que Dios habita entre nosotros. Y esa, queridos hijos, es una señal de que Dios está muy cerca. Hijos muy queridos, una de las señales más luminosas de que el alma está cerca de Dios es el amor sincero por la verdad. No la verdad cómoda, no la verdad que conviene, no la que se ajusta a nuestros intereses. Me refiero a la verdad completa, la que a veces duele, la que nos confronta, la que nos hace ver lo que no quisiéramos. Esa verdad que, cuando se acepta con humildad, libera. La sexta señal de cercanía con Dios es precisamente esa atracción por la verdad, incluso cuando cuesta. El alma que se aleja de Dios prefiere el autoengaño, las medias verdades, la apariencia. Pero el alma que se acerca al Señor comienza a desear la luz, incluso cuando revela sombras. Jesús mismo dijo que la verdad nos hará libres, y no hablaba solo de una verdad doctrinal o intelectual. Hablaba de una verdad que toca la vida, que penetra el corazón, que ilumina lo escondido, porque Dios no actúa en la mentira, Él solo habita donde hay verdad. Cuando estamos cerca de Dios, ya no queremos vivir en la falsedad. Comenzamos a sentir un rechazo natural por la hipocresía, por la doble vida, por el fingimiento. Ya no nos parece gracioso mentir para salir del paso. Ya no justificamos las medias verdades, porque entendemos que la verdad, por difícil que sea, es siempre más fecunda que la mentira. Conocí a un joven que tras una fuerte conversión decidió confesar públicamente a su familia errores pasados que nadie conocía. Sabía que eso le traería dolor, reproches, consecuencias, pero me dijo, no puedo seguir construyendo sobre una mentira. Prefiero el dolor de la verdad que la tranquilidad falsa de la ocultación. Esa valentía solo nace del espíritu. La verdad, cuando se ama, purifica. Nos saca de la oscuridad interior, nos permite vivir en coherencia, en unidad, en paz, porque no hay paz donde hay mentira. La mentira siempre fragmenta, divide por dentro, crea máscaras, y vivir con máscara cansa el alma. El amor por la verdad también nos lleva a examinar nuestras intenciones. Ya no basta con hacer el bien, queremos hacerlo por los motivos correctos. Dejamos de actuar para agradar a otros y empezamos a preguntarnos, ¿esto lo hago por amor o por vanidad? ¿Busco la voluntad de Dios o la aprobación de los hombres? Esta honestidad radical no es fácil, pero es una gracia preciosa, porque cuanto más cerca estamos del Señor, más deseamos que todo en nosotros le pertenezca. Y eso incluye nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestros silencios. He visto personas que, después de años de vida doble, se atrevieron a enfrentar la verdad de sí mismas, no porque alguien las forzara, sino porque ya no soportaban la contradicción interior. Y cuando dieron ese paso, lloraron, pero eran lágrimas de libertad, porque vivir en la verdad duele al principio, pero después da una paz que no se puede comparar. También debemos decir que el amor por la verdad no es solo personal. Quien está cerca de Dios desea que la verdad reine en su entorno. Ya no participa en chismes, ya no difunde rumores, ya no calla por conveniencia cuando se comete una injusticia. Se vuelve testigo, luz en medio de las sombras. El amor por la verdad nos hace humildes, porque nos muestra nuestras propias limitaciones. Y también nos hace compasivos, porque aprendemos a mirar a los demás sin juicio, sabiendo que todos estamos en camino. La verdad sin amor se vuelve dura, pero la verdad con caridad se vuelve medicina. Y si alguna vez sientes que vivir en la verdad te aísla, que otros no comprenden tu elección, no te preocupes. Estás caminando con Cristo. Él mismo fue rechazado por decir la verdad, pero su fidelidad transformó el mundo. El alma que ama la verdad no es perfecta, pero es sincera. No se escuda en excusas. No se esconde tras discursos. Acepta su fragilidad y desde ahí busca vivir con integridad. Y esa búsqueda, incluso con caídas, es una señal de que Dios habita en el corazón. El mundo de hoy tiene miedo a la verdad. Prefiere el disfraz, el maquillaje, la imagen, pero quien vive en la verdad no necesita artificios. Su vida es transparente, sus palabras son firmes, sus actos son coherentes, y aunque eso no siempre sea popular, es profundamente liberador. No tengas miedo de la verdad,
No temas mirarte con honestidad. No temas pedir perdón. No temas rectificar. No temas hablar claro cuando otros callan. Porque allí donde hay verdad, hay presencia de Dios. Y donde está Dios, todo se renueva. Si en ti ha comenzado a nacer este amor por la verdad, aunque sea tímido, aunque sea con lucha, alégrate. Es señal de vida espiritual, es signo de que tu alma busca la luz, y quien busca la luz ya no quiere volver a las tinieblas. Muchos santos vivieron en la verdad hasta las últimas consecuencias. Fueron incomprendidos, perseguidos, calumniados, pero su testimonio quedó grabado en la historia como faros para todos nosotros. Porque la verdad tarde o temprano brilla, no necesita defensa, se sostiene sola. Y si hoy sientes que hay algo en ti que necesita ser traído a la luz, una culpa, una mentira, un miedo, no lo escondas más, acércate a Dios con humildad. Dile: Señor, muéstrame la verdad de mi vida. Él no te humillará, te sanará, porque su verdad no condena, salva. Vivir en la verdad es caminar con Dios, y si esa verdad duele, recuerda que es una herida que sana, porque la luz duele a los ojos acostumbrados a la sombra, pero después permite ver con claridad, y cuando veas con claridad, podrás vivir con libertad. Y esa libertad, hijos míos, es la libertad de los hijos de Dios. Y si hoy eliges vivir en la verdad, aunque duela, estarás más cerca del corazón de Dios de lo que imaginas. No caminas solo. El Espíritu te acompaña, te fortalece, te ilumina. Cada paso hacia la verdad, por pequeño que sea, es una victoria. Y cada vez que eliges la luz, das gloria al Dios que te creó para la libertad. Por eso, hijos míos, no teman. La verdad no destruye, purifica. La verdad no oprime, libera. La verdad no aleja a Dios, lo hace presente. Que tu vida entera sea un testimonio de esta luz. Hay una alegría que no depende de lo que sucede afuera, ni de lo que uno posee, ni siquiera de que todo vaya bien. Es una alegría que nace en lo más profundo del alma, como un canto que brota sin motivo aparente. Esa alegría es la séptima señal de que estamos cerca de Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en el corazón, no siempre elimina el dolor, pero sí siembra una paz tan profunda que florece en alegría. Y no hablo aquí de una euforia pasajera, ni de una risa superficial. Hablo de una alegría serena, constante, silenciosa, que permanece incluso en medio del llanto. He conocido personas que, atravesando enfermedades graves, pérdidas familiares o momentos de gran soledad, conservaban una luz en la mirada, una luz que no se podía fingir. No estaban ilusionadas, estaban llenas de algo más, de una certeza invisible, de una confianza que no les venía de ellas mismas. Estaban sostenidas por Dios. La alegría verdadera no se basa en el éxito, ni en los aplausos, ni en los logros. Se basa en la certeza de saberse amado, acompañado, sostenido. Se basa en saber que la última palabra no la tiene el dolor, sino la vida. Y esa certeza no se improvisa. Se cultiva en la oración, en el abandono, en la entrega. También he visto a personas muy pobres, materialmente hablando, que vivían con una alegría desbordante. No tenían seguridades, pero tenían fe, y su fe les daba una visión nueva de la realidad. Agradecían el pan de cada día, el sol de la mañana, una visita inesperada, una canción que les recordaba su infancia. Esa gratitud constante es la raíz de la alegría verdadera. El alma que está cerca de Dios aprende a encontrar belleza en lo pequeño, aprende a sonreír sin motivo, aprende a mirar con ternura incluso el sufrimiento, porque ha descubierto que nada es inútil, que todo puede ser ofrenda, que todo tiene sentido en Dios. La alegría espiritual no borra las lágrimas, pero las transforma. Es posible llorar y al mismo tiempo estar en paz. Es posible sentir dolor y sin embargo no perder la esperanza. Eso ocurre cuando el alma ha sido tocada por la presencia viva de Dios. Uno de los frutos más misteriosos del Espíritu es esta capacidad de alegrarse incluso en la prueba. No por masoquismo, no por resignación, sino porque se ha descubierto que el sufrimiento compartido con Cristo no destruye, sino que redime. Es entonces cuando la cruz deja de ser castigo y se convierte en altar. Recuerdo el testimonio de un joven que tras un accidente quedó inmovilizado. Su vida cambió por completo y sin embargo decía con una sonrisa desbordante: antes vivía con prisa, ahora tengo tiempo para hablar con Dios, antes me quejaba de todo, ahora agradezco cada amanecer. Esa alegría no venía del cuerpo, venía del alma. También he visto esta alegría en ancianos que lo han perdido todo menos la fe.
y en niños enfermos que con su risa sencilla iluminan salas enteras, y en religiosas de clausura que viven en el silencio y la entrega total y que irradian una felicidad que no se puede explicar. Todas ellas señales vivas de la presencia divina. Quien está cerca de Dios no necesita razones externas para estar en paz porque ha encontrado la fuente interior. Y de esa fuente brota una alegría que no depende del clima, del salario, de la salud ni del aplauso. Es una alegría que no está atada al mundo sino al cielo. Incluso en momentos de oscuridad, esa alegría permanece como una chispa encendida. A veces no se siente con fuerza, pero está ahí, como una lámpara encendida en lo más hondo del alma, esperando el momento para brillar de nuevo. Esa lámpara es Cristo. Y cuando uno sabe que Cristo está, todo lo demás pierde el poder de robar la alegría. Si alguna vez sientes que tu alegría se ha apagado, no te desesperes. No es señal de lejanía de Dios. A veces incluso los santos atravesaron noches oscuras. Pero sí, a pesar del cansancio, aún puedes decir: Señor, confío en ti. Entonces la alegría sigue viva. La verdadera alegría no es una emoción constante. Es una certeza tranquila que habita el alma. Es saber que, pase lo que pase, no estás solo. Que alguien camina contigo, que alguien te ama con amor eterno. Y ese alguien es Dios. Quien vive con esta certeza comienza a contagiarla. Se vuelve signo para otros. Sus palabras animan. Su mirada consuela. Su vida se convierte en testimonio. Porque la alegría espiritual no se guarda. Se derrama. Incluso cuando los demás no entienden. Incluso cuando la lógica del mundo dice que deberías estar triste. Si tu alma canta, aunque sea en silencio, entonces estás cerca del cielo. Y si aún no sientes esa alegría, pero la deseas, ya es un buen comienzo. Porque desear la alegría de Dios es buscarlo a Él. Y quien lo busca con sinceridad, lo encuentra. Él no se esconde. Él se deja encontrar por los que le buscan con corazón sencillo. Alégrate si estás atravesando pruebas y no has perdido la fe. Alégrate si das gracias por lo poco. Alégrate si puedes sonreír en medio de la espera, porque eso no lo logras tú. Es Dios en ti. Y donde Dios habita, hay alegría. No se trata de negar el dolor. Se trata de descubrir que incluso en el dolor hay motivos para dar gracias. Y ese descubrimiento es un milagro. Y si hoy puedes dar gracias, aunque sea por una sola cosa, entonces, hijo mío, estás más cerca de Dios de lo que imaginas. Por eso, hijos míos, no busquen la alegría en lo que pasa, sino en aquel que permanece. No la busquen fuera, sino dentro. No la busquen en el aplauso, sino en la oración. La alegría verdadera no hace ruido, pero transforma. Y cuando la encuentres, cuídala. No la exhibas. No la impongas, solo vívela. Porque quien vive desde la alegría de Dios se convierte sin saberlo en lámpara para los demás. Hijos muy amados, hemos recorrido juntos 7 señales que indican que el alma se está acercando a Dios. No como reglas rígidas, ni como exámenes que debas aprobar, sino como luces en el camino. Señales que brotan cuando el corazón comienza a abrirse a la gracia, cuando el alma se deja moldear por el amor del Padre. Tal vez no veas todas estas señales en tu vida ahora, tal vez solo una, o quizá ninguna. No te preocupes, no te condenes. El solo hecho de haber llegado hasta aquí, de haber querido escuchar, de haber buscado, ya es señal de que algo se está moviendo en tu interior. Ya es un primer paso. Dios no exige perfección. Dios se alegra del deseo sincero. Y si en ti hay un anhelo, aunque sea pequeño, de vivir más cerca de Él, entonces estás en el camino correcto. Porque nadie puede tener ese deseo si no ha sido tocado, aunque sea de lejos, por su presencia. Yo te invito hoy, con ternura de Padre, a que mires tu vida con esperanza, a que descubras cuál de estas señales ya brilla en ti, a que pidas al Señor que haga crecer las demás. Él no se deja ganar en generosidad. Y si este mensaje ha tocado algo en tu alma, si ha sido luz, consuelo o impulso, te invito a que le des me gusta a este video, a que lo compartas con alguien que necesite esperanza y a que te suscribas a este canal. No por mí, sino porque quiero seguir acompañándote en este camino de fe. No estás solo. Miles de almas en silencio están buscando como tú, tal vez en la misma duda, en la misma lucha, en el mismo deseo. Somos muchos los que caminamos con pasos imperfectos hacia la misma luz. Y esa comunión, esa fraternidad espiritual, también es señal de la presencia de Dios entre nosotros. Que no te falte nunca la esperanza, que no te falte nunca el valor de volver a empezar, que no te falte nunca el deseo de amar incluso cuando cueste.
porque quien ama, aunque sea en medio de la noche, ya está participando de la luz del cielo. Y si alguna de estas palabras ha tocado tu corazón, entonces no han sido solo palabras mías, han sido de Dios, porque Él, más que nadie, quiere hablarte, consolarte y guiarte. Solo tienes que abrirle la puerta. Recibe mi bendición con todo mi corazón. Que el Señor te sostenga, te ilumine y te llene de su paz. Y que, cuando menos lo esperes, descubras que ya estás mucho más cerca de Él de lo que imaginabas. Amén.